Pues muchas gracias a Tito, a toda la gente de la Universidad de La Plata, al CACIC. Y bueno, esto más que una conferencia en este momento, lo veo casi como una reunión de amigos, ¿no? Miro y tengo aquí, bueno, pues a un montón de amigos y a la gente de mi curso, están todos mis alumnos aquí o muchos, que son unos magníficos chicos y creo que están interesados y muchas gracias por venir. Y bueno, les voy ahora a repetir muchas de las cosas que estoy contando en el curso este, ¿vale? Entonces, bueno, en el programa tenéis mal el título, pero bueno, ya sabéis que a Tito le gusta poner y cambiar títulos, entonces este es el que al final acordamos, ¿verdad? Y bueno, parece que es interesante. Yo tenía más títulos, pero no me atrevía, entonces, bueno, pero guardé las transparencias por si acaso, ¿no? Entonces tenía este también, que es como si Woody Allen diera esta conferencia, ¿verdad? ¿Recordáis la película Desmontando a Harry? Pues yo le llamaría Desmontando a Google y a otros mitos de la era digital, ¿no? No, sí. A Guillermo sabe que se lo digo con respeto y sabe que me voy a meter mucho con Google, pero con cariño. Y no te preocupes que ahora te contaré que tengo contactos allí, no va a haber problema. Y bueno, había también para los chicos, tenía un título pensado que me parecía interesante, que podría ser este, ¿no? Como el aprendiz de brujo, pues el aprendiz de data scientist, que es un tema que creo que debemos trabajar en él, y voy a hablar un poco de este tema, por qué no hay buenos científicos de datos, a qué nos deberíamos dedicar y cómo deberíamos formar a la gente, también es uno de los objetivos de esta conferencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar directamente por el final. Hay muchas cosas que ha contado magníficamente tanto Guillermo Simari como Emilio Luque estos días, vamos a incidir en ellas, pero después de las charlas precedentes, bueno, lo digo con todo el respeto y ya está muy introducido el tema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por el final, los datos masivos. Y vemos, bueno, pues que en Big Data, que es de lo que se habla hoy en día mucho, el origen son los datos y hay una distinción clásica que es entre datos, información, conocimiento, que hizo magníficamente Emilio Luque en su conferencia y que quiero reincidir en ella porque para mí datos es todo aquello en bruto, en crudo, la información es un primer nivel de abstracción que nos permite ver los datos de una forma un poco más resumida, un gráfico, etcétera, etcétera, y el conocimiento es un nivel siguiente de abstracción que nos permite usar esa información para nuevos casos o nuevos problemas. Normalmente en inteligencia artificial y en lógica el conocimiento se suele expresar en reglas o patrones o algo parecido. No voy a entrar en el formalismo, por ejemplo, un árbol de decisión no deja de ser una regla muy gorda. Entonces, ¿por qué? Porque las reglas, y esto tiene cierta carga conceptual profunda, no voy a entrar en ella, las reglas no dejan de ser expresiones causales, que denotan causalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo, hay documentos que están escritos en lenguajes muy causales, por ejemplo, los documentos médicos. Cuando el paciente tuvo estos síntomas, acabó teniendo tal enfermedad, ¿verdad? Por lo tanto, el conocimiento, si se expresa mediante un mecanismo causal, puede ser usado para futura toma de decisiones. No voy a entrar más en este detalle, voy a seguir. Bien, primer convenio que vamos a asumir. He puesto una fotografía mía tachada en determinadas transparencias y eso quiere decir que estas transparencias, digamos, no me hago responsable de ellas y son del mundo digamos, del mundo del business intelligence, el business analytics, etcétera, etcétera, porque creo que debemos hacer un esfuerzo desde el mundo académico y científico para lograr hablar en cierto sentido un idioma similar. Lo digo porque últimamente, muchos de vosotros lo sabéis, estoy trabajando mucho con empresas grandes y pequeñas, por ejemplo, he llevado toda la formación en Big Data de Vodafone, trabajo con el Corte Inglés, en España con BQ, etcétera, etcétera, y hablan un idioma totalmente diferente al nuestro. Es decir, lo que para nosotros son cosas estándar de clustering, clasificación, no sé qué, ellos es entre chino y arameo,
O sea, ellos hablan otro idioma y utilizan, digamos, tienen unos esquemas prefijados en lo que es Business Analytics y tal, que aunque son similares y hablan casi de lo mismo que nosotros, lo hablan en otras palabras. Por lo tanto, cuando pongo esa imagen tachada es que viene de ese mundo y lo hago a propósito, ¿entendéis? Para que veamos cómo deberíamos relacionarnos. Bien, esta es una transparencia estándar en este mundo, los datos estructurados, desestructurados, externos e internos de las empresas, que son los tipos que se suelen manejar, ¿vale? Y, bueno, pues las famosas siglas que solo ellos las entienden y cuando me los dicen mis alumnos nos reímos, ¿no? El CRM, bueno, pues la relación, el Customer Relations, no sé cuánto, pues me alegro por ellos, ¿no? Los perfiles web, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son datos internos de la empresa, externos, estructurados. A nosotros en esta charla y en general lo que más nos interesan son los no estructurados o desestructurados, nos da igual de dentro o de fuera, pues de las redes sociales o documentos de textos, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. También esta es otra transparencia bastante estándar y, por ejemplo, los tipos de datos, dónde se almacenan, fijaos que hace unos años en el mundo de la empresa y de la industria se hablaba de 3 o 4 tipos de bases de datos, al principio de bases y parecidos, después bases más grandes, FoxPro, Oracle, etcétera, etcétera, que conocéis, pero había un universo pequeño. Hoy en día el universo en los entornos de Big Data y con las tecnologías emergentes es inmenso, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, hay muchas bases de datos conocidas de las que hablan, Cassandra, por ejemplo, MongoDB, que la usa Horacio en Misiones, o mucha gente para manejar documentos de texto, ¿verdad? Bien, seguimos, porque esta idea sí me parece importante. Esto es una obsesión de la gente de las empresas y las primeras veces que lo oí me hacía mucha gracia y cuando me lo intentaron definir me hacía más, cuando hurgué todavía. Es el concepto de data lake y de que la información obviamente es oro, pero el concepto de data lake en las empresas es un concepto borroso. Me gusta mucho, sabéis, lo borroso. ¿Por qué? Porque en un data lake, ¿qué hay? De todo. Datos en streaming, bases de datos antiguas modificadas, pero que es la misma base de datos, o sea, es la misma, y otra que es la misma pero modificada, pero a una puedo acceder y a otra no, y después tengo que pedir permiso al del data lake, es decir, es una auténtica locura y es un problema de ingeniería, de data mining, que después veremos, ¿de acuerdo? Pero muchas empresas tienen problemas gordos, de hecho, por ejemplo, Vodafone y todo esto, no saben dónde tener el data lake, qué es el data lake, y es un concepto que me hace un poco de gracia lo del... Antes los datos estaban en bases de datos, ahora es algo más que eso, ¿entendéis? Y sobre todo es muy difícil controlar los niveles de ruido, de duplicación, de accesibilidad, de privacidad, dónde está, ¿entendéis? ¿Qué departamento no puede acceder a esos datos? Es muy interesante esto, porque a veces creo que puedo disponer de datos y es discutible, ¿vale? ¿Y cómo se consiguen? Pues obviamente puede ser de sistemas transaccionales, de sensores, ¿verdad? Y hemos hablado estos días del Internet of Things, de las Smart Cities, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa particularmente en esta charla es lo que tienen que ver con las redes sociales, por lo que veremos a continuación. Esta es una transparencia típica de Business Intelligence, esta es con la que menos, o sea, aunque esté grabado, quiero que aparezca en la grabación, que no tengo nada que ver con ella. Y aquí es donde se habla, pues por ejemplo, del Business Intelligence operacional, el analítico y estratégico, y se habla de las etapas analíticas de la gente, la capacidad de transformar datos en información para ayudar a gestionar una empresa. Es el dominio de la inteligencia empresarial de negocios. ¿Qué me dices? Esta es una de las transparencias más estándar, ¿no? Bueno, pues permitidme que sea bastante crítico. ¿Y qué quieren decir cuando hablamos de transformar datos en información? ¿Es importante transformar datos en información? ¿Hasta qué punto? O sea, obviamente, como decía muy bien Emilio ayer, está claro que antes de sacar conocimiento tiene que pasar por la etapa de información, o normalmente pasa, pero... Que apoyen la toma de decisiones, eso es demasiado genérico, ¿verdad? Pues hay muchas formas de apoyar la toma de decisiones y puede ser que el propio sistema tome decisiones y no solo lo apoye.
Porque claro, cuando hablan de que apoye la toma de decisiones, sí, un ejecutivo ve un gráfico y toma una decisión, vaya inteligencia artificial, ¿no? Eso lo hace Excel, que lo hace muy bien, un gráfico de queserita y ya está, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Veamos las posibles salidas. Y vuelvo a mi imagen tachada, y esta es otra transparencia estándar de lo que venden ciertos productos, de qué salidas se pueden esperar del análisis de datos, ¿no? Y los outputs, está copiada literalmente con el móvil, tal. Esto es una típica salida, ¿verdad? De nuevo, ¿qué ocurre? Esto es demasiado restringido. Esto es demasiado simple. Es decir, esto es solo visualización, es solo descripción de los datos, ¿vale? Pero no hay por ningún lado conocimiento. Nosotros hablaríamos desde el mundo académico y científico de los sistemas de ayuda a la decisión, de sistemas recomendadores, de análisis de series temporales, pero podríamos distinguir, por ejemplo, entre predicción y pronóstico, hablar de segmentación, ahora hablaremos de ello, pero en el fondo, el análisis de datos, ¿en qué consiste? O el extraer conocimiento a partir de unos datos. Desde mi punto de vista consiste en encontrar regularidades en esos datos, es decir, comportamientos regulares. ¿Y eso qué es? Encontrar patrones en los datos, patrones de comportamiento. Si en unos datos generamos una base de datos totalmente aleatoria, que no haya ninguna regularidad, me extraña que podamos sacar conocimiento de ahí. Por lo tanto, igual que en la película del Nobel Mash, ¿no? el Nobel, se llamaba aquí Una mente maravillosa, ¿no? Brillante, aquí en España Una mente maravillosa, ¿verdad? Que estaba obsesionado en encontrar patrones de secuencias, los veía en las paredes y tal. ¿Por qué? Porque en el fondo, extraer conocimiento de unos datos para mí es encontrar regularidades, encontrar patrones en esos datos, ¿vale? Y hay otra cosa importante que es otra crítica que veo que está muy extendida en las empresas, en el mundo académico y en todos los lados, que es operar cuando se busca conocimiento en los datos, ¿vale? Que es el ir a ciegas hacia adelante. Mis alumnos me lo corroboraban, ¿verdad? Yo tengo una base de datos, se la doy a mis alumnos, le digo, hala, aplica Weka, cualquier algoritmo que tengas por ahí. Le tengo cierta manía a Weka, mis alumnos se están todos riendo, pero vamos, aplícale Weka y el grafiquito que te sale trata de explicarlo. O, en el mejor de los casos, aunque sea desfavorable, bájate tu librería H2O, Mahout, MLlib, lo que sea, de Big Data, prueba con varios algoritmos o con MATLAB, con unos datos ciegos y a ver qué sale. Creo que es un enfoque erróneo. ¿Por qué? Porque las salidas, como nosotros sabemos muy bien, deben condicionar todo el proceso de análisis y dependiendo de las expectativas que tengamos, de qué queremos de esos datos, debemos enfocar el proceso del análisis de los mismos y normalmente no se suele hacer, por ello permitidme que sea crítico también con esto, ¿vale? Y esta es una última transparencia del ámbito también del otro lado, donde aparece la palabra Big Data, y cómo se suele dividir en cualquier curso de Business Analytics el mundo de la inteligencia, del Business Intelligence, ¿no? En el pasado hablamos de la analítica descriptiva, ¿verdad?, y de los diagnósticos, y hacia el futuro hablábamos de lo que es predicción y prescripción, que después entraremos con más profundidad en estos conceptos, ¿de acuerdo? Porque creo que se manejan de una forma muy alegre y sin profundizar en su auténtico significado, sobre todo en lo más importante que es la predicción. Por tanto, bueno, Big Data aparece definido, por ejemplo, en la Wikipedia. Yo tengo mis manías a la Wikipedia, pero estas definiciones podrían incluso utilizarse y se habla de tecnologías que manejan grandes conjuntos de datos, y hay problemas en la captura, almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis y visualización, o que conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual, es decir, el Excel, pues ya no es de Big Data porque es software habitual, ¿no? Capturados, gestionados, procesados en un tiempo razonable, ¿vale? Y están en aumento. Hay un libro es un artículo, libro de Agrawal, que es uno de los autores principales en todas las cuestiones de KDD y data mining, que se llama Big Data
new wine or just new bottles. Es decir, ¿es un nuevo vino o solamente nuevas botellas, verdad? Os lo recomiendo. Y el título ya me encanta, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con ese título. Es decir, cuando yo en el año 90 hacía el máster en Ingeniería del Conocimiento en la Politécnica de Madrid con Daniel Riesco de San Luis, que alguno lo conocéis, el que estaba ayer por aquí comiendo, yo tenía un 486 con 4 megas de RAM y 20 megas de disco duro. Yo implementaba mis perceptrones multicapa a mano, mis algoritmos de árboles de decisión a mano, y mi perceptrón tardaba, bueno, yo me iba de copas, cuando llegaba estaba caliente el ordenador, que se podía ahí calentar lo que fuera, y tardaba 4 horas en entrenar un perceptrón. Entonces, y eso era Big Data, hombre, para mí casi estaba en el límite cuando le metía un ejemplo complejo, ¿verdad? Ahora tengo, yo no, pero me cuentan en las empresas que tienen en el despacho ordenadores con 4 teras de RAM. Claro, con 4 teras de RAM, mi perceptrón, en arquitectura Spark, ¿verdad? O sea, eso es ridículo, o sea, el tiempo que tarda es instantáneo. Por eso, ahora, aunque utilice el mismo modelo, puedo hablar de que puedo utilizar Deep Learning o Random Forest, pero conceptualmente o cognitivamente el cambio es muy significativo. Trataremos de verlo más adelante, ¿vale? Desde mi punto de vista siempre. Y aquí hay una cosa que os quiero comentar, que es lo del tiempo razonable, y voy a hablar de Google, ya llevo mucho tiempo, tengo que hablar de Google un rato. El nudo gordiano de Google, para los más jóvenes un nudo gordiano, un nudo muy complejo, ¿verdad? Y cuando se habla de un nudo gordiano es un punto en el que no sabes para dónde ir y si puedes ir o si no, ¿entendéis? Es un nudo gordiano, ¿no? ¿Cuál es el nudo gordiano de Google en este momento? Bueno, el nudo gordiano de Google en este momento, uno de ellos, cuando hablo de Google hablo del buscador, es la capacidad de meter inteligencia, de meter capacidad semántica al buscador versus la eficiencia del buscador, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La gente de Google sabe cosas de algoritmos y semántica y cosas de este tipo. Joder, si saben mucho, ¿entendéis? Pero ¿qué ocurre? Normalmente todos, cuando hacemos una búsqueda en Google, una cosa que nos llama la atención, y siempre nos la ha llamado, es que nos devuelve los resultados en 0,18 segundos. Es decir, 0,18 segundos en visitar 300 millones de páginas web, indexarlas, aplicar el algoritmo PageRank, generar los snippets y mostrárnoslo, ¿no? Eso no. Como dicen en mi tierra, en Galicia, eso es cosa de brujas, ¿no? Eso no, en 0,18 segundos no se pueden indexar 300 millones de páginas. ¿Qué es lo que está haciendo Google? Está mostrándonos algo que ya tiene hecho. Y su arquitectura computacional de los esquemas de barriles, anclas y tal, permite que ante una búsqueda podamos simplemente en 0,18 segundos visualizar los resultados ordenados por relevancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si en tiempo real queremos meterle cierta inteligencia a esa búsqueda, verdad? Sinonimia, relaciones lingüísticas de otro tipo, holonimia, meronimia, todas estas cosas de las que hablo yo en muchas de mis conferencias. Requiere un tiempo mayor, necesariamente porque sea de procesamiento. Entonces, el usuario de Google está dispuesto a que la búsqueda, el resultado de la búsqueda sea buenísimo o mejor, pero que tarde 15 segundos en devolverle la respuesta. ¿Qué creéis? Absolutamente no. Es decir, yo estoy discutiendo en un bar con alguien y saco el móvil para demostrarle que yo tengo razón y él es un cenutrio, no me puede tardar 15 segundos. Un tiempo demasiado, ¿entendéis? O sea, no, mira lo que dice la Wikipedia, ¿me entendéis? O sea, 15 segundos con el nivel de ansiedad que tenemos hoy en día ante las respuestas puede ser una eternidad. De hecho, probablemente si tardase una respuesta mucho mejor, 15 segundos, todo el mundo dejaría de usar ese buscador. Por lo tanto, es un nudo gordiano que no tienen muy claro hacia dónde lo quieren llevar. El día 25 de julio me reuní con mis chicos en Google, en California, en Mountain View. Tengo 5 alumnos míos, doctorandos y proyectandos
trabajando en este momento en Mountain View, otros 2 en Google Zurich y otro en Irlanda. Y nos reunimos en una sala que me gustó mucho el nombre porque se llama Teorema de Completitud de Gödel. Y en ese edificio todas las salas tienen nombre de teoremas famosos y me gusta mucho. Tengo una foto de él. Para hablar de estos temas, había uno que es Sergio Guadarrama, que es una persona que está trabajando ahora en búsqueda, Roberto Merlo, que está ahora en los sistemas de detección de fraudes, y estuvimos hablando de estos temas y no tienen claro por dónde van a tirar y qué decisiones van a tomar. Es decir, es un tema que están dándole vueltas porque no tiene una solución sencilla. Creo que es uno de los grandes retos de los que quiero hablar, o sea, de los que quiero presentar y ya he presentado en esta ponencia, ¿vale? Ese día 25 de julio, después, eso fue por la mañana, estuve comiendo en Google, después hice otra cosa que más adelante os comentaré, que os va a hacer gracia al final. Vale, esto también es típica transparencia de Big Data, de los tamaños inmensos, ¿verdad?, de los datos que todos conocemos. Esta es interesante, es una transparencia de IBM, que es cómo se percibe el Big Data, ¿de acuerdo? Fijaos que el 10% de la gente de este ámbito lo percibe como grandes volúmenes de datos, pero mucha gente lo percibe como información en tiempo real y otra como un abanico mayor de información, datos de medios sociales, o sea, de redes sociales, nuevos tipos de datos y análisis, la mayoría, y esto es como lo percibo yo, estoy en la minoría, una nueva palabra de moda. Yo creo que es una nueva palabra de moda, esencialmente, ¿no? Pero me parece interesante la percepción que hay, no es homogénea, ¿de acuerdo? Y, como muy bien dijo Emilio, eran 3 las Vs, variedad, volumen, velocidad, velocidad. Después se pueden contar 8 y, por supuesto, he incluido la nueva de Emilio, que a partir de ahora me acompañará, ¿no? Porque todo lo que contó de simulación me pareció espléndido. Y le llamabas, ¿verdad?, virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, fijaos que volumen, velocidad, variedad, veracidad son las iniciales, pero por supuesto los datos tienen valor, variabilidad, validez, volatilidad. Hoy en día los datos pueden ser muy volátiles. Por ejemplo, hay un ejemplo, creo que interesante, nosotros cuando hacemos análisis de sentimiento con mensajes de Twitter, está aquí Marcela y ya sabe de esas cosas bastante, son volátiles los datos. De hecho, tenemos que capturarlos en tiempo real. Estábamos haciendo unas pruebas con el programa La Voz para ver los mensajes que favorecían a uno u a otro y al principio dijimos, vamos a hacer un sistemilla de análisis de sentimientos, un proyecto fin de carrera, con los mensajes de La Voz, y los dejamos para el día siguiente y Twitter elimina la mayoría de los mensajes que no capturas en tiempo real. Por lo tanto, la chica que lo estaba haciendo tenía un mecanismo que a la vez que veía el programa se los bajaba, porque si no, esos datos son volátiles, es decir, al día siguiente ya no los tienes, ¿verdad? Es un ejemplo, pero es un ejemplo que a la hora de análisis de sentimientos puede ser importante, ¿vale? Muy bien. Y entonces en la definición que vimos de Big Data se habla de nuevo de datos, información, conocimiento, y hemos hablado del tema del nivel mayor de abstracción, de patrones. Estamos dándole vueltas a la dimensión humana, aunque no hemos entrado en serio, y sí hemos hablado del acceso y recuperación en la web, ¿verdad?, que es una de las grandes bases de datos, y hemos hablado de Google de momento, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que hay una explosión en la cantidad de datos, hay ejemplos que ya he puesto aquí en muchas otras conferencias, las de los aviones y todo esto, que no voy a entrar en ellos, pero en general, ¿qué se suele hacer con los datos en la empresa? La mayoría de los casos, ignorarlos, o se hacen pocas cosas de momento con ellos, desde mi punto de vista siempre, ¿vale? Y hay un dato que me llamó la atención cuando estuve reunido hace como 2 meses con el grupo GSE de Big Data en España, que solemos ir a las reuniones 12 o 14 personas, gente del Banco Santander, de Renfe, del Corte Inglés, y cada vez se hacen una sede la reunión. Esta última fue en el Corte Inglés y llegó el responsable de Big Data y lo primero que nos dice, no, ¿sabéis cuántos datos tenemos y tal? Digo, ¿cuántos y tal? Y saqué un papel. Tienen 180.000 millones de registros. 180.000 millones, y yo lo apunté y lo tengo ahí en mi carterita, o sea, lo puso en la... Claro, 180.000 millones, o sea, los precios y las tallas de las faldas del año 93, del Corte Inglés. Eso es un número que a mí es un número que se me hace grande. Si fueran euros, incluso me gustaría, ¿no? Pero, no sé.
Por eso digo que cuidado con la explosión de los datos. Es muy interesante la solución que adoptó el Corte Inglés, ¿no? Podemos adelantarla, que es que, como muchas empresas y muchos entes, lo que hicieron es dividir los datos en datos fríos y datos calientes. Los datos más antiguos, que no son imprescindibles, los manejan todavía con los servidores de IBM, con procesos batch nocturnos, pero siguen usándolos, y los datos que consideran calientes, que son los que se necesitan urgentemente para el día siguiente, implementaron una arquitectura tipo Spark, con grandes capacidades de memoria, y los procesan en tiempo real, es decir, y tienen, claro, ahí el data lake era como el mar Mediterráneo, ¿no? No era un data lake. Imaginaos el data lake del Corte Inglés, ¿no? Por eso ese concepto de data lake me parece interesante. Segunda parte del título, el aprovechamiento inteligente de estos datos. Bien, también del mundo de este tipo, ¿cuáles son los típicos roles para un proyecto exitoso de analítica, ¿no? Pues el usuario, el que paga, el que manda, que no suele tener ni idea, el analista, ¿vale? El administrador de la base de datos, el ingeniero de datos y el científico de datos, que era del que hablaba. Vale, ¿qué dos figuras nos interesan más aquí? Pues la del ingeniero de datos y la del científico de datos, ¿no? Esto es bastante típico, esto es de un máster de la Oberta de Cataluña, de este tipo de cosas, de Business Intelligence, y aquí tenéis los roles típicos de visualización, el científico de datos, curiosamente. Tengo mis dudas sobre esto. Modelado, por supuesto sí, aprendizaje automático. Periodismo de datos no sé lo que es, lo siento, si alguien me lo explica, pues tengo mucha idea de lo que puede ser, ¿no? Y después en el medio, como veis, está la programación, la estadística, las matemáticas, el sentido de negocio, bueno, es una forma de llamarle ellos, ¿no? Las habilidades interpersonales. Yo quiero un científico de datos muy dicharachero, ¿no? Y que sea muy divertido cuando me voy a cenar con él. Pues bueno, pues sí, no sé, ¿vale? Y lo que sí está claro es esta transparencia típica que en las empresas, cuidado, abran paso porque soy el científico de datos. Es decir, aunque sean malos, es un rol que está muy valorado porque digamos que es el único que parece que pone luz a qué podemos hacer con esos datos, ¿entendéis? Por lo tanto, es un papel que es importante, pero esta es una de mis principales críticas y lo que debemos mejorar en el futuro, porque creo que el papel o el rol de científico de datos es un papel muy complejo, es un papel muy difícil, digamos, requiere mucha formación, requiere mucho, y no es fácil encontrar buenos científicos de datos. De hecho, yo cuando pululo por las empresas, humildemente creo que no están muy cualificados en general los científicos que veo. ¿Por qué? Bueno, típica transparencia de lo que es la data science, como se suele ver en este mundo, ¿verdad? ¿Y qué habilidades se deben tener? Visualización, que tengo mis dudas, estadística, por supuesto, reconocimiento de patrones y machine learning, estas son las que nos conciernen en inteligencia artificial, neurociencia, neurocomputación, que el profesor Simari ayer habló maravillosamente de esta rama y estoy de acuerdo con él, capacidad de manejar los datos y las bases de datos, ¿verdad? Y todo esto no es fácil que una persona tenga una formación robusta en todos estos campos, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, es decir, no me parece, es una formación hasta cierto punto renacentista, en cierto sentido, para los estándares actuales, ¿verdad? Por lo tanto, por eso creo que no se encuentran buenos científicos de datos, porque hay mucha gente, o la mayoría, podemos cojear de una o varias patas en las que se puede apoyar esto, ¿verdad? O el conocimiento no es suficiente, o es tan pequeño que merma las capacidades de las otras, ¿vale? Y, bueno, pues de esto, obviamente, esto sería más para los alumnos, esto son cosas que todos sabemos, pero lo quiero pasar rápido por detenerme en dos técnicas que creo que son muy conocidas y que merecen un comentario, ¿vale? Los métodos basados en estadística pueden ser de este tipo, ¿vale? No es exhaustivo, pero bueno, hay muchos, ¿no? Las técnicas de regresión, correlación, de extrapolación, de aproximación y ajuste, de clustering, pero puramente estadístico, ¿verdad? Esta podría ser una pequeña taxonomía, ¿verdad? Sin entrar en detalles, en el curso estoy entrando en detalles con mis alumnos, pero...
Y los paradigmas típicos de Machine Learning, bueno, pues el aprendizaje por analogía, ¿verdad? Sobre todo el Case-Based Reasoning, ¿no? Paradigma inductivo, aunque, bueno, inductivos son todos, porque es de los ejemplos generalizar, ¿verdad? O sea, un perceptrón multicapa obviamente es un algoritmo inductivo, ¿no? Pero, aunque después sea una caja negra. Pero los árboles de decisión son modelos inductivos puros, hay modelos, bueno, el ejemplo de Winston de las celulitas o de los libros de Ricky Knight, etcétera, etcétera. Paradigma conexionista, las redes neuronales artificiales, el paradigma evolutivo, los algoritmos genéticos y otros, ¿no?, métodos de optimización, que a lo mejor, pues Laura me dice, hombre, es que yo no pondría el descenso estocástico del gradiente en paradigma evolutivo, pues a lo mejor yo tampoco, pero cuando dice esta transparencia, ¿entendéis? Hay muchas cosas que sabemos que están ahí, pero ponerlas directamente en un único paradigma tampoco es lo esencial en este momento, ¿no? Modelos gráficos probabilistas, ¿verdad?, que se suelen llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en clustering tenemos, bueno, pues técnicas, clustering jerárquico, sistemas conexionistas, el único algoritmo interesante, ¿no?, los mapas autoorganizados o mapas de Kohonen en cuanto a clustering y, bueno, diversos, estos los conocéis todos obviamente, el Kaminsky, el Dirichlet, no sé cuánto, el Latent Dirichlet, no voy a pararme en esto, pero simplemente hacer una taxonomía, ¿vale? Las extensiones borrosas de estos algoritmos, porque quiero llegar a el paradigma inductivo, todos conocéis, Ross Quinlan, ¿verdad?, el Interactive Dichotomizer 3 y tal, y después Leo Breiman, el CART, ¿verdad?, y todas sus extensiones, ¿no?, C4.5, C5, todos los que han llegado, pero quería llegar a esto por uno que está muy de moda en Big Data, que son los llamados Random Forest, ¿os suena, verdad? Y todas las herramientas implementan Random Forest, y en el fondo, ¿qué es, desde mi punto de vista y simplificándolo, un Random Forest? Pues en el fondo es un bosque de árboles de decisión de los que hacía yo con mi 486, pero ahora como tengo 4 teras, en vez de hacer mi arbolito, puedo hacer un bosque y puedo aprovechar, en vez de que mi arbolito sea muy bueno, porque es el único que tengo, y tengo que utilizar todas las medidas de entropía y de la teoría de la información, pues yo ahora ¿qué hago? Genero 100.000 arbolitos aleatoriamente, como tengo potencia, ¿verdad? ¿Y me quedo con cuáles? Pues con los mejores, ¿no? Por boosting, por bootstrap, no sé cuánto, ¿verdad?, que hacen los Random Forest, pero en el fondo lo que hago, digo, genero 100.000, me da igual cómo sean cognitivamente, ¿verdad? Pero lo que hago es probarlos y me quedo con los mejores, por lo tanto voy a tener un buen clasificador, ¿entendéis? O un buen conjunto. Esta idea creo que es interesante, pero hay otra cosa que me llama la atención de esto, porque para eso lo puse ahí claramente Leo Breiman 2001, porque parece que esta técnica se inventó, de hecho un chico en un proyecto de fin de carrera me lo puso hace un mes, que era de 2015. Por desgracia, Leo Breiman falleció en el año 2005. Y además, es decir, ¿por qué era más experimental que otra cosa? Porque no había potencia en máquina. Recuerdo el día que comenté con Leo Breiman en el despacho en Berkeley y tengo la copia original a mano, o sea, a máquina, del artículo de Random Forest en el año 2001 con anotaciones que hicimos cuando nos reunimos. Por eso me parece interesante que cuidado, que no todas las técnicas son de antes de ayer, que es otro error que creo que cometemos, y hay algunas que vienen de los años 40 que están de moda y ahora veremos cuáles. También en el paradigma conexionista, en las redes neuronales, ¿verdad? Perceptrón multicapa, señalo los perceptrones multicapa y los neocognitrones porque suelen ser el soporte al otro algoritmo muy de moda, que es cuando se habla del deep learning, ¿verdad? ¿De qué año son los neocognitrones? Que parece que funcionan mejor para el deep learning, ¿verdad? El Fukushima que los introdujo, ¿cuándo? En los 80, ¿verdad? Y basados en modelos del año 49, las primeras redes convolutivas o convolucionales, ¿verdad? Por lo tanto, se nos llena la boca diciendo que el deep learning es lo último en inteligencia artificial, cuando es un modelo que es, como, en vez de un bosque de árboles de decisión, un bosque de perceptrones o neocognitrones, ¿verdad? Que son modelos de los años 80, obviamente, el perceptrón de Rosenblatt y tal es anterior, ¿no? Todo esto. Cuidado con esto, necesitamos nuevos paradigmas y no
un árbol de decisión funciona bien, genero 100.000, como tengo fuerza bruta, los barajo y elijo los mejores. Creo que podemos tener problemas con ese tipo de aproximaciones. Simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Desde mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, después las redes bayesianas y tal son otras técnicas de clasificación y no debemos restar la importancia, que se utiliza muy mal, al típico proceso de KDD y data mining, ¿verdad? Que en el fondo su esencia es convertir procesos de clustering en clasificación en esta etapa, ¿verdad? Normalmente esto lo podríamos detallar más, pero no es el objetivo de este curso. Muy bien. Adecuación de estos métodos a los problemas. Bueno, pues el análisis descriptivo paso de él, ni lo cito, ¿vale? Pero el análisis predictivo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues la distinción que decía que se hacía muy mal, por ejemplo, es cuando se habla de predicción no se suele distinguir entre predicción y pronóstico. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, todos más o menos la intuimos. La diferencia conceptual me da un poco igual, pero es que un sistema basado en pronóstico es totalmente, diametralmente distinto a uno de predicción, porque la predicción tiene que ver, en sentido estricto, con la extrapolación. Es decir, La Plata tiene 200.000 habitantes. ¿Cuántos tiene? No sé. 800.000. ¿Cuántos va a tener en 2025? Pues pinto una grafiquita, miro más o menos dónde estamos en este momento, cómo podría evolucionar, y veo que en 2025 puede tener, eso sería extrapolación más o menos, ¿no? Pero ¿qué es el pronóstico? El pronóstico, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y mirándolo con cierta profundidad, es el anticiparse a un hecho puntual futuro en base a un conjunto pequeño de alternativas. Es decir, un terremoto debo predecirlo o pronosticarlo, o un tornado. Pronosticarlo, o un terremoto, porque yo puedo ver la evolución de cómo van moviéndose las placas tectónicas, pero lo que me interesa es el hecho puntual de cuándo se va a producir un terremoto. Y las dos posibilidades que hay es o sí o no, es booleano. La mayoría de las veces un pronóstico es booleano. Hombre, hay un ejemplo que los españoles conocemos bien, que es la quiniela. La quiniela, cuando le das la vuelta, la quiniela de fútbol pone en grande, marque con una X su pronóstico, ¿verdad? Y ahí las alternativas, ¿cuántas son? 3, porque puedes poner un 1, una X o un 2, ¿verdad? Pero ¿tiene que ver el pronóstico con la predicción? Yo creo que no. ¿Cómo va a quedar en el próximo partido el Real Madrid? ¿Cómo iba a quedar ayer Ecuador con Argentina? Ahora ya lo sabemos a posteriori. Es muy importante saber cómo quedaron Ecuador y Argentina en un partido que jugaron en la Liga, en la Copa de Europa 1956-57. Incluso el último que jugaron, el año pasado. ¿Por qué? Porque son elementos puntuales los que condicionan ese pronóstico. Es decir, si Messi está cabreado, si Ecuador se jugaba algo, ¿me entendéis? Si la gente abuchea al equipo cuando... Me explico, ¿verdad? Por lo tanto, y esto no se suele distinguir bien, es un tema que creo que deberíamos incidir, lo que es predicción, pronóstico, prospección, estimación, ¿verdad? Hay unos matices que condicionan los tipos de sistemas que vamos a hacer. Reflexionemos un poco sobre estos temas, ¿vale? Y aparece la siguiente palabra, que es la prospección, que yo se la explico a mis alumnos. Bueno, aquí lo veis que lo trato de poner. Por ejemplo, en bolsa, ¿nos interesa la predicción? No, normalmente nos interesa el pronóstico. ¿Por qué? Porque si las acciones están subiendo y siguen subiendo y sigo la tendencia, pues estupendo. Pero lo que me interesa saber es cuándo va a haber un punto de inflexión, pronosticar ese punto de inflexión. Y cuando hago predicción de huracanes en el Caribe, el María y el José, todos pintamos el gráfico de por dónde va a ir, que esa es la predicción, pero me interesa el pronóstico. ¿Va a tocar en Miami o va a dar la vuelta y va a entrar por Tampa? ¿Por qué? Porque para prescribir algo, en base a las diferentes alternativas, ¿qué es prescribir? Como va a tocar Miami, probablemente prescribo que se evacúe Miami, como pasó, ¿entendéis? Pero como no iba a tocar Cuba, porque iba a pasar por el norte, no tocó Cuba, falló la predicción y el pronóstico, y sabéis que montó bastante follón, uno de ellos, en La Habana, o sea que el día que venía, por cierto, Alfredo el cubano hacia Ciudad Real, así, montó un follón tremendo, o sea que...
Por lo tanto, cuidado con este tipo de cosas, creo que se están manejando muy alegremente y conduciendo, haciendo sistemas que no distinguen claramente estos conceptos, ¿vale? Bueno, aquí se utilizan normalmente métodos de clustering y clasificación, ahí tenemos un ejemplo de análisis descriptivo y el prescriptivo es, en base a diferentes alternativas, ver cuál es la mejor para tomar acciones, ¿de acuerdo? Cuando se lo cuento a mis alumnos, les digo, bueno, cuando vas a un médico te prescribe cosas. ¿Y qué te prescribe? Un medicamento, te hace una receta, ¿verdad? Porque él podía darte diferentes medicamentos, pero si tienes 95 años y te va mal el corazón, no te puedo dar a lo mejor un antibiótico fuerte, me estáis entendiendo, ¿verdad? Por lo tanto, la prescripción tiene que ver con, entre diferentes alternativas, ver qué consejos doy y por qué hago alguna cosa de este tipo. También deberíamos reflexionar sobre esto. Bueno, para el análisis prescriptivo se suelen utilizar técnicas de este tipo, ¿no? Y aquí hay otra transparencia de estas que me gusta, de dónde estamos a nivel de información con el análisis descriptivo, ¿no? ¿Qué clientes perderé o pierdo? Estoy perdiendo. El diagnóstico y la analítica predictiva, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrirá? ¿De acuerdo? Y el análisis prescriptivo, y ya este que va más allá, que son las acciones de tomar. ¿Qué ocurriría si, verdad? Las diferentes alternativas, pensemos un poco en esto. Muy bien, y por último, la última parte de esta charla, a lo que íbamos, que es el análisis de sentimientos y otros retos. Y esta quizá es la transparencia principal de esta charla que quiero dar y quiero que la observen, porque está también sacada de un sitio bastante estándar que es informationbuilders.com, y fijaos que aquí habla de la amplitud y de la profundidad del análisis, ¿de acuerdo? Y fijaos que hasta ahora hemos estado hablando por este lado, es decir, en los datos estructurados tenemos los dashboards y todas estas cosas que les encantan a los de las empresas, pero que valen para poco, desde mi punto de vista. Después, el ad hoc análisis y tal, el descubrimiento de datos con datos estructurados, ¿verdad? Hasta llegar, nuestro tope, digamos, sería el análisis predictivo, que es del que hemos estado hablando hasta ahora, ¿verdad? Pero a mí, personalmente, lo que me interesa es el lado izquierdo de esta transparencia, que es, con los datos no estructurados, hasta ahora, en mis charlas anteriores, en la de CACIC 2011, en los cursos que he dado, me he movido, he seguido esta evolución claramente, he hablado de aplicaciones basadas en búsqueda, consultas, ¿verdad? Y en las últimas ya empezamos a hablar de text mining, analítica de texto, semántica, hasta llegar ¿a dónde? Al análisis de sentimientos, ¿vale? Y opiniones, que es en lo que estamos trabajando mucho en este momento. Esta transparencia me parece muy interesante porque da una imagen de por dónde debe ir la analítica en este momento, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ya voy a ir acabando porque no... esta transparencia obviamente es un recuerdo del cariño que tengo a La Plata y mis anteriores visitas. Aquí di la conferencia plenaria del CACIC 2011, donde fue una conferencia que recuerdo con mucho cariño, porque por ejemplo conocí a Horacio en esa conferencia y otra mucha gente, ¿verdad? Y ¿de qué hablé en esa conferencia? Bueno, pues de búsqueda, de buscadores. Marcela también recuerdo que estaba en esta conferencia, que también la había conocido. Tengo muy grato recuerdo porque me parece que había gente muy interesante y bueno, todos los de La Plata, por supuesto. Y hablaba de que Google era muy malo porque no tenía en cuenta los sinónimos, la reputación, las variedades diatópicas del idioma, ¿verdad? Los operadores, las tendencias, etcétera, etcétera. Y publiqué un libro que me invitó Tito y Patricia, que los tengo aquí, que se llamó Búsqueda eficaz de información en la web, que está en la escuela del CACIC de ese año, y que, bueno, que ha tenido cierta repercusión. Lleva más de 20.000 descargas, o sea que... Y ha tenido, bueno, lleva más de 20.000 descargas. De hecho, incluso algún alumno lo ha comprado, todavía lo tienen en la Secretaría de Posgrado. Alguno de vosotros lo compró esta mañana, me lo enseñó, nuevecito y tal, me hizo mucha gracia, ¿no? Y, bueno, pues no, obviamente no voy a repetir lo de esa conferencia, pero sí quiero disculparme porque hay algún error en los ejemplos que tenía ese libro, ¿no? Porque, por ejemplo, famoso, y lo he usado en muchas conferencias, ¿no? Lo de las variedades diatópicas, un ejemplo que es muy típico de mí, ¿no? De por qué cuando en España busco fresas con nata, todos sabéis mi ejemplo, ¿verdad? Porque no me devuelve Google
recetas de frutixas con crema en Argentina, ¿verdad? Y claro, pero tengo que, y lo hago también por Guillermo, tengo que asumir que el error es mío, o sea, el error es mío, porque he descubierto que no son exactamente igual las fresas con nata que las frutixas con crema. Y entonces, claro, pero bueno, obviamente yo soy un científico, ¿no? Entonces estoy llevando a cabo experimentos, ¿no? Entonces, el bollo de La Plata, ¿no? Aquí en el bollo de La Plata he hecho un experimento ya casi definitivo, donde he pedido frutixas con crema. El otro día, esto está de moda, ahora aquí están buenísimas, por cierto, y tiene razón Google, no me debe mostrar cuando busco recetas de fresas con nata, recetas de frutixas con crema, cambiaré el libro si puedo. Muy bien, y por último, estas últimas transparencias, dejadme 5 minutos para estar en tiempo, 50 minutos justos quiero estar. Bien, ¿cuál es para mí el principal reto de la inteligencia artificial, de los datos, para un futuro próximo? Obviamente siempre desde mi perspectiva, pero creo que va a ser el reto más importante, que es el análisis inteligente de textos y sobre todo en Internet y las redes sociales. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto muchas veces, el lenguaje que se utiliza en las redes sociales es un lenguaje visceral, es un lenguaje síncrono, es decir, cuando yo mando un tuit no me lo estoy pensando 15 días. Y si estoy rebotado ahora con todos los problemas que está habiendo en España o donde sea, pues pongo la primera animalada que se me ocurre, ¿entendéis? Si yo le mando un mail a Horacio pidiendo una estancia en Misiones, no sé cuánto, pues lo pienso, muevo un párrafo, ¿me entendéis? No es lo mismo el lenguaje visceral síncrono que un lenguaje asíncrono, ¿verdad? Cuando mandamos WhatsApps, ¿cuántas veces le damos al dedazo y nos arrepentimos a los 2 segundos? Y encima es un lenguaje que solo un lenguaje escrito, que pierde mucha capacidad de comunicación porque no es gestual, no es, ¿verdad? No es un lenguaje muy limitado. Las palabras en vacío, en un móvil o en un tuit no significan lo mismo que cuando yo las digo, ¿verdad? Si yo digo, ¿entendéis? Es que, joder, como lo mal hablado que sabéis que soy yo, no tenéis ni puta idea de nada, claro. Yo se lo digo en un entorno del curso que estamos haciendo y ven que no es agresividad, que estamos en un entorno relajado. Imaginaos que yo pusiera en un mail, queridos alumnos, como no tenéis ni puta idea de... y me lo mandan al rector directamente y me esperan para darme de leches en la puerta, ¿no? ¿Me estáis entendiendo? Por lo tanto, es muy interesante ese aspecto que tiene que ver más con el tipo de comunicación, ¿verdad?, que con el propio análisis del lenguaje, porque es un lenguaje diferente, que es más visceral, y si se analiza adecuadamente se puede extraer conocimiento interesante. Además, nunca debemos perder de vista la dimensión humana, que desde mi punto de vista a estas alturas de la batalla es intratable computacionalmente, sobre todo el aspecto del contexto. Cuando yo digo, es que estaba probando las fresas con crema en el bollo, no tengo que explicar nada más. O cuando digo, el ejemplo típico, que nuestro amigo Manuel en Ciudad Real es un tipo muy alto, casi todos nos imaginamos, aunque no conozcamos, cómo es Manuel Prieto, aunque muchos lo conozcamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un contexto. Yo tengo el contexto de que es en España y si digo Los Ángeles Lakers ha fichado a un pívot muy alto, ¿mide lo mismo que Manuel Prieto? Pues no, me dirá 2,20 como mínimo, porque si no, no puede ser un pívot y encima muy alto para Los Ángeles Lakers. Pero yo no tengo que explicar nada. Pero eso computacionalmente es prácticamente imposible. Bueno, es imposible, o sea, se puede hacer pequeños intentos de hacer contexto, pero no un contexto completo. Veo que, ¿entiendes? Quizá hay herramientas, usando términos, utilizando ahora la fuerza que más tenemos, más fuerza bruta, que nos permiten, en cierto sentido, pero yo creo que acercarnos a lo que entendemos por contexto humano en este momento es complicado. No vamos a entrar, ¿entendéis? Pero es complicado. ¿Tú crees que no, Guillermo? Lo que estás mencionando se llama entender y en general hay algunas técnicas que permiten.
Sí, pero permiten, pero ¿qué resultados logran? Porque una cosa es que se intente, pero yo no veo... Claro, es que los resultados, una cosa es que se intente. Hay muchas técnicas de modelados de contexto, por eso digo. Pero creo que es un problema serio que los humanos nos manejamos perfectamente. Es decir, yo no tengo que estar pensando cuando voy a Ezeiza a coger un avión todo el contexto que tengo, ni dónde voy a dejar la maleta, ni por qué. ¿Por qué? Porque lo llevo un poco de serie, ¿entendéis? Pero eso para un computador no es trivial y muchas cosas solo se entienden en base a un contexto. Por lo tanto, solo digo que reflexionemos sobre eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el gran reto, uno de los grandes retos es mejorar o seguir funcionando en el procesamiento del lenguaje natural desde estos puntos de vista, ¿verdad? Y tratar de apoyarnos en la potencia de las nuevas herramientas que tenemos, porque, por ejemplo, aunque soy crítico con ellos, herramientas del tipo Random Forest o Deep Learning sí son muy útiles para, por ejemplo, en grandes conjuntos de textos, modelar relaciones y frecuencias entre términos que es muy difícil hacer solamente cognitivamente y no usando fuerza bruta. Es decir, creo que sí debemos tratar de buscar esa simbiosis, ¿verdad?, y utilizar la potencia que nos dan los nuevos elementos computacionales, ¿verdad? Y, bueno, pues, por último, como estaba en la cima de la pirámide, simplemente citarlo, bueno, pues el análisis de sentimientos, como sabéis, pretende manifestarse sobre la polaridad de un determinado trozo de texto o un mensaje con respecto a un tema determinado, es decir, tener un mecanismo automático que lea, por ejemplo, un tweet que está sobre un producto de Apple o de Google y diga si ese tweet es a favor o en contra, o si, ¿vale? Eso es, o sea, lo de análisis de sentimiento es muy pretencioso, como siempre, no es de sentimiento ni nada. De momento se pretende eso. Es muy importante porque muchas empresas dependen de sus opiniones. Un restaurante puede cerrar por 4 comentarios malos en TripAdvisor. Apple tuvo problemas serios y está teniendo problemas serios ahora con los temas del iPhone 8 y el iPhone X, ¿verdad? O sea, y sobre todo porque un blogger puede decir, no, es que el iPhone X, que ha ocurrido, es poco mejor que un iPhone 8, pero vale $1.400. Si eso es un tipo reputado, aquí aparece el concepto, ¿no?, de influencer, ¿verdad? Si Nadal se compra unas zapatillas Nike para jugar no sé dónde, al día siguiente se venden 20.000. Y si un blogger dice que el iPhone X es muy caro, un blogger reputado, cuidado, que puede hacer temblar a una de las empresas más potentes del mundo. Y ha ocurrido, yo conozco un caso que no voy a contar aquí, una empresa de tecnología en España con BQ que echó a 1.000 personas por un problema de este tipo que conozco muy de cerca, ¿vale? Entonces, creo que es interesante trabajar en esta línea y me gustaría también, por último, la última palabra que voy a poner aquí es acabar el ejemplo del día 25 de julio. Estuve reunido con mis alumnos en Google, mis exalumnos, comí en Google y después por la tarde me fui a impartir un seminario en el SRI de Stanford, que queda cerca, en el Centro de Inteligencia Artificial del Stanford Research Institute, el SRI Internacional, y hablé algo de estos temas y en el público había bastante gente, casi todos los investigadores del SRI, y entre ellos estaban algunos de los diseñadores de esto, que a lo mejor os suena, ¿no? Vamos a darle un poco de caña a los de Apple, ¿no? Os suena Siri, ¿no? Yo la conozco poco, pero todo el mundo habla de Siri. Obviamente Siri se llama así porque la desarrollaron en el SRI, pero SRI sonaba mal, le pusieron una I en el medio, ¿no? Y algunos de los que trabajaron en el proyecto estaban por allí. Yo, que ya sabéis que no me callo ni debajo del agua, pues empecé a decir cosas de que Siri pues, no me parecía especialmente inteligente y este tipo de cosas. Y os quiero contar que la reacción de los que habían trabajado en el proyecto era medio de mosqueo, pero todos los demás del SRI, la vieja gloria es conmigo ahí a palos, ¿entendéis? O sea, los viejos algebristas del SRI, el jefe de robótica y tal, conmigo diciendo, estos que se creen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para acabar la anécdota de que creemos que tenemos más inteligencia, yo creo, que la que tenemos, ¿verdad?
y creemos, a veces la sociedad tiene la sensación de que en el análisis de datos estamos muy avanzados, o de cuando le pregunté a mis colegas del Corte Inglés, ¿y qué tal, qué hacéis de análisis de datos o análisis de sentimientos y tal? Dice, ¿qué vamos a hacer? Nada. Bastante tenemos con que funcione el Spark este que tenemos entre manos, y tenemos una pequeña aplicación que se la compramos a los de Google, nos vale una pasta pero nos da igual. Pero nosotros ¿qué hacemos? Le preguntas a los de Vodafone, ¿y qué hacéis? Poco, ¿no? Cuando impartí este curso, última anécdota, de Vodafone, de todo el Big Data, todos los jefes de Vodafone y tal, llegué y bueno, me conocéis un poco y me jugué ahí la vida, como los funambulistas, ¿no? Y llegué y dije, bueno, buenos días y tal, mi acento gallego, bueno, yo estoy aquí para darles un curso de Big Data y de análisis de datos porque, bueno, claro, ustedes no tienen ni puta idea de qué hacer con ellos. Claro, me querían pegar, me querían echar, mirándome mal, me escupían los de atrás. Y entonces yo seguí, sí, porque aquí yo veo que no hacen nada y tal, y ya, la jefa de Data Warehouse ya incorporándose en la mesa, ¿no? Y ya cuando me vi acorralado, saco un teléfono móvil y les digo, bueno, si ustedes supieran hacer algo con los datos, este es el móvil de mi madre, que es de Vodafone, no le mandarían estos mensajes. Y entonces ya se empezaron a esconder y a recular, ¿me entendéis? O sea, ¿por qué le ofrecen a mi madre HBO en streaming? No sé cuál. Mi madre no tiene idea de lo que es eso. Mi madre manda WhatsApps compulsivamente, o sea, pero lo que le tienen que ofrecer es más almacenamiento y que no se le bloquee el teléfono porque no lo sabe borrar. Y las amigas le mandan 5 amigas el mismo vídeo, y entonces cada vez que voy le compré ya una tarjeta de 128 y ya la quemó. O sea, pero lo del HBO en streaming, o sea, los del departamento de marketing de Vodafone, ¿qué queréis que os diga? Muy orientados no van, ¿verdad? Y lo del churn rate ese que los obsesiona, ¿no? La tasa de abandono, ¿no? Es arcaico. Por eso, permitidme que humildemente diga que creo que se habla mucho del Big Data y el Data Analytics y se hace muy poco. Os estoy hablando de empresas potentes y creo que desde la universidad tenemos cierta obligación en tratar de entendernos con ellos, sacarlos de esas transparencias y contarles que se puede hacer un poquito más, no sé, tratar de hacer algo de simbiosis con ellos, ¿vale? Y, bueno, por último me gustaría hacer un homenaje en esta conferencia al profesor Zade. Como sabéis, murió el mes pasado, se murió con 96 años, fue el creador de la lógica borrosa y yo llevo trabajando con él, bueno, lo conocí hace 25 años y desde 2001 he trabajado muy cercano a él y teníamos una amistad bastante fuerte y, bueno, ha sido una pérdida importante y me gustaría, bueno, pues que lo recordáramos. Creo que ha sido muy influyente en la tecnología y en toda la inteligencia artificial hasta ahora y, bueno, pues un recuerdo cariñoso hacia él. Y como anécdota, esta foto de aquí que estamos con Besa Niskanen es del año 2001 y es el día o la semana, no recuerdo con tanta exactitud, que estuvimos a la tarde con Leo Breiman, que falleció en 2005. Fue a nuestro laboratorio y me acuerdo porque estaba Niskanen, no porque me acuerdo que estaba en la reunión esa, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue o ese día o esa semana, el día que estábamos con Leo Breiman, y simplemente quería decir eso. Muchas gracias por vuestra atención y nada, un placer como siempre. Espero por lo menos no haberos aburrido demasiado, ¿vale? Muchas gracias. Y por supuesto, si hay algún comentario, podemos, encantado, ¿eh? O sea, no. Opinión, sí, por favor, bueno, no sé, modere Tito, pero vamos. En su perspectiva, ¿qué empresa cree que está tomando mejor la aproximación al Big Data en el sentido de que no sea solo una moda, sino algo más importante? Lo tengo clarísimo esa respuesta. Solo, desde mi punto de vista, solo las gordas, conocidas y punteras. O sea, los de Google, los de Facebook, los de todos estos de por allá, esos andan como locos y hacen cosas.
y cosas no demasiado, bueno, por ejemplo, los Recommender Systems de Amazon, ¿verdad? Cuando tú te compras una cámara, a mí ese lo tengo grabado, y te dicen, otros usuarios compraron unos calcetines de lana gordos, y yo sigo sin encontrarla. A mí me gustaría estar por allí con el científico porque a lo mejor solo se utilizan en invierno. No, pero entonces decimos, bueno, eso es todos los Recommender Systems. ¿Cuántos mensajes llegan al día a Amazon? ¿Cuántos están entrando en este momento de comentarios de productos? Y, perdón un momento, Guillermo, y creo que hay intentos buenos. Ahora hay una empresa allí en España con la que estoy colaborando, le llamo Mi Brazo Armado, que se acaba de crear, que se llama Prometheus, que están haciendo una herramienta de Big Data y tal, orientada casi a las pymes, con algo de análisis de sentimiento y sobre todo una cosa que me parece interesante, que les propuse, es que tengan un sistema de early warnings, alertas tempranas, que le he comentado a mis alumnos. Es decir, no podemos analizar los tweets en ese dominio y todo y entenderlos totalmente, pero sí, de momento ya tenemos algoritmos que funcionan muy bien, que detectan un tweet que puede ser problemático. No los tienes que leer todos, entonces te lanza un warning, un early warning de estos, y que haya un humano que le eche un vistazo a ver qué se está cociendo por ahí, por lo menos que no se escape, ¿entendéis la idea? Y esto, bueno, creo que hay intentos buenos, pero creo que se está haciendo muy poco, y Google está dedicando un esfuerzo brutal, pero Google hacía Big Data, o sea, todos los ficheros, la arquitectura MapReduce y tal es de 2004, porque el buscador funcionaba en 2001 y ya tenía que mover todos esos datos. Lo que muy bien Guillermo decía ayer, el futuro, ¿qué hablaba él? Lo del futuro, para nosotros o para el resto del mundo eso es el futuro, para Google eso era en 2001. Entonces... Lo que les decía es que la gente que está haciendo búsqueda o Facebook están utilizando estos datos para propaganda, para buscar la propaganda que te tienen que dar. Eso es lo que más están explotando. Bueno... Vodafone, me decían que el principal negocio de Vodafone no es las líneas de telefonía ni la ADSL, es vender los datos de sus clientes, pero con eso ganan 10 veces más que con las líneas de telefonía. Cuando me lo dijeron dije, joder, cuando tú pones una X a la wifi del Starbucks que te conectas, estás diciendo que Vodafone puede vigilar qué páginas web visitas. Me asustó un poco cuando hablaban de todo eso. O sea, tú estás poniendo una X porque te dan una wifi gratuita en un aeropuerto, si aceptas unas condiciones duras, y estás diciendo que Vodafone puede espiar tu teléfono móvil si eres una chica para ver si tienes una aplicación de bodas, porque así prevén si te vas a casar o no. Pero una de las peores es la de Facebook. Si vos cuando te logueás con Facebook, Facebook les da permiso para mirar tu stream de Facebook. O sea que es bastante... Tremendo, yo... Hay un juicio para que te paguen por eso. Hay un penalti legal. Para que te paguen a los usuarios. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica? Pues vos decías de Si te la puedo contestar, que no. que ahora tenemos mucha potencia y entonces estamos haciendo esta a lo bruto, ¿no? ¿No crees tú que lo que va a pasar es que la evolución de los problemas que vamos a ir atacando cada vez son más grandes? Sí, yo... Lentamente vamos a volver al estado donde lo que generamos no alcanza. Es que es un problema eterno, porque es igual que cuando uno tiene un coche. Algún amigo mío me lo decía, ¿no? Yo es que, joder, me acabo de comprar un coche de 200 caballos que anda como un tiro, pero a las 2 semanas ya se me queda justo, quiero el siguiente, ¿no? Pero ya me anda poco, ¿no? Ya lo llevo a tope todo el día, ya noto ahí que a los primeros días me parece espectacular, ¿no? Pero yo creo que la potencia computacional que tenemos ahora, las nuevas arquitecturas, la capacidad de manejar datos en memoria, el paralelismo bien hecho, la computación en la nube, bien usada puede ser muy favorable, porque antes estos algoritmos que eran tremendamente aleatorios no tenían mucho sentido porque lo que podíamos hacer era muy pequeño, pero ahora sí lo tiene, se están haciendo cosas con Deep Learning muy interesantes, aunque sean ciegas. Yo siempre he sido un acérrimo defensor de los modelos más cognitivistas y menos de los de caja negra o ciegos, pero tengo que admitir que bien hechos, utilizar la potencia computacional puede dar unos resultados magníficos, bien dirigida, porque es mucha potencia la que hay ahora. Sí, por favor, Emilio. Por lo que acabas de mencionar y un poco lo que decía ahora Guillermo, desde el lado de la computación
Por supuesto, por supuesto. Defender los algoritmos a lo bruto, como está pasando en muchos aspectos, me parece que es asociado. Porque realmente... Totalmente de acuerdo contigo. Algo que no vemos directamente, pero una central eléctrica en algún sitio funciona, Está. funciona mucho. Por supuesto. Creo que deberíamos volver a la idea de, bueno, hay mucho cómputo, pero no puedo utilizarlo de cualquier forma. Por supuesto. Utilicémoslo de manera racional. Quizá no me he expresado bien, pero era lo que trataba de transmitir, que la capacidad de usar esa fuerza bruta de una forma racional nos permite muchas posibilidades, pero no por eso tenemos que lanzar. ¡Hala! Claro. Los V8, bueno, los que tienen algún gringo por ahí que beben 25 litros a los 100, no sé. Pero tenéis, creo que toda la razón, pero creo que se nos abre un mundo porque sí, aunque estos modelos, desde mi punto de vista, y sigo siendo crítico, conceptualmente el cambio de paradigma no es muy fuerte, como hemos visto de los random forest a los árboles de decisión originales o del deep learning a las redes neuronales. El modelo, o sea, lo que pueden hacer sí es diferente conceptualmente, porque antes un árbol de decisión tenía que ser muy bien entrenado porque era el que tenías. Bueno, sí, sí. Desde el punto de vista del plan de investigación, el poder ver el random forest te permite encontrar nuevas formas de hacerlo. Sí. Si no lo podés hacer... Perfectamente de acuerdo. De hecho, cuando hablo del primer artículo de Leo Breiman, era casi un ejercicio teórico, porque no podía, la máquina más potente de Berkeley era un Pentium a lo mejor, ¿entendéis? 2001, recordad, o sea, no tenía sentido pensar en los random forest como él o sea, con el boosting este que hacen. No, las máquinas de aquellas no permitían eso para un problema mínimamente complejo, ¿me entendéis? Sí, Emilio. Yo creo que estamos teniendo un problema que es la velocidad con la que tienen que aparecer nuevos nombres para que la ciencia parezca que avanza. Y a la vez que los creamos lo vamos a destruir. El 8% ese que una nueva palabra de moda. Entonces, si hay una palabra nueva, dices, no, pero yo no estoy aquí, yo sigo aquí. Ah, no soy antiguo. Va, yo si digo que hago data mining, soy un viejuno. Porque no avanza. Y entonces, realmente, pero estoy persiguiendo a una liebre que no existe. Sí, exacto. Pero me están creando palabras porque es un fashion trabajar en esto. Lo del análisis de sentimientos, mira tú que no es una burrada decir eso, a mí me da vergüenza. Sí. Y yo sigo siendo del KDD, a mí lo del Big Data. Tienes que poner el nombre que se vende y luego entre paréntesis explicar. Claro. Con esta palabra que es tan elegante queremos decir esto. El artículo este que tenemos, que está entre el 1% de los más citados de Information Science, es un artículo que se ha vuelto de los más tal, a mí me da un poco de vergüenza y cuando se lo paso a los alumnos y tal les digo, oye, pero leeros el primer párrafo de lo que es esto, ¿no? Que es decir de un mensaje si sí o no, porque después mando trabajos y alguno me dice, no, y las emociones y las caras, y le pongo un 0, macho. No, esto te dice si esto es positivo o negativo, no me cuentes batallas, eso en Matrix, macho. No de especialista, me da vergüenza preguntar con Sumari acá, pero cuando vos decís el análisis de las redes sociales y el contexto y demás, siempre estás hablando de texto, pero en realidad a mí lo que me parece que hoy las redes sociales quizás podés sacar más información. Absolutamente. Lo que te mandan pegar al texto. Y del vídeo que cuelga un loco por ahí todo el día. ¿Cuáles son las posibilidades sobre esa segunda o tercera dimensión que tienen los datos? Para mí pocas, porque computacionalmente sigue siendo difícil, aunque haya potencia en las máquinas. Los recursos que consume un vídeo en alta definición, y Emilio lo sabe mucho mejor, cuando hablaban del metro de Madrid, 1000 cámaras en alta definición, es decir, hay un ejemplo que me encanta. Cuando tú ves el telediario en España, dicen, y ahora pueden ver ustedes cómo en una gasolinera de Ohio ha habido un atraco, ¿no? Y sale una imagen que ves un bulto gris que entra y se acerca a otro bulto gris, pero como te lo han explicado, ese es el atracador. ¿No os parece a veces que se ven como dos bultos acercándose? Claro, si tú tienes cámaras de alta definición, 1000 cámaras y con un sistema potente de reconocimiento de caras y un letrero que ponga, señor terrorista,
quédese usted justo en esta línea, mire directamente a la cámara y sáquese la barba postiza, y entonces lo reconoceremos. ¿Entendéis, no, la idea? Cuidado con eso, porque parece que nuestra computación, y lo digo con la boca pequeña porque tengo a Emilio mirándome y saben 1000 veces, o Tito, pero creo que un vídeo de alta definición ocupa y necesitas una capacidad de procesamiento brutal. Nosotros sí hemos hecho algún algoritmo de selección o búsqueda de patrones en imágenes y te vuelves loco, o sea, para tráfico y no sé cuánto. Por lo tanto, eso creo que es imprescindible, pero que tecnológicamente todavía es complicado, en tiempo real, y encima, como en Facebook nadie sube fotos ni vídeos, y todas están resumidas, ¿no? Yo andando por la playa, 45 minutos de vídeo en alta definición, 115 megas, que no ve ni su mejor amigo, es decir... No, pero a veces entre 10 palabras de un WhatsApp, sí. un emoticón, ah, claro, transmite más por supuesto. Bueno, a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no?, de cuando uno está, digamos, no sé cómo se dice aquí, pero flirteando, ligando con otra persona, no sé, o sea... Bueno, pero imaginemos, ¿no?, dos adolescentes de esto y tal. Hay no solo los emoticones ni las palabras, los silencios. Uy, ¿por qué no me escribirá? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Uy, que no me escribe. Uf, ya te empiezas a agobiar. Sí, pero aparte, eso es un problema que yo lo evito radicalmente, que es que uno en los medios síncronos de información espera comunicación síncrona y no asíncrona. Es decir, cuando alguien manda un WhatsApp, espera que el otro le conteste inmediatamente y si no se cabrea. Entonces yo, por defecto, cualquier WhatsApp, aunque esté aquí, no lo contesto síncronamente. Es decir, aunque lo lea ahora, lo miro así con el rabillo este que no te pone como leído, ¿entendéis? Y digo, no, porque si no... El interlocutor normalmente espera iniciar una conversación y yo no quiero conversar por WhatsApp. Si quiero conversar, ¡pling! Hola. Me explico, ¿verdad? Por lo tanto, yo trato de convertir siempre la comunicación síncrona en asíncrona para tenerla controlada, porque si no me jode mucho. ¿Qué? Uf. No me... Esta mañana Movistar, para que no sea Vodafone, me manda un mensaje a mi Movistar. Sí, sí. De que por qué no paso una línea Movistar. Claro. Algo de publicidad telefónica. Pero que te digo, y estaba mirándome fijamente cuando hice eso, el científico de datos de Vodafone, y claro, el tipo después no sabía dónde esconderse, porque es que le mostré varios ejemplos, y dije, bueno, manejaréis muy bien los datos, pero yo no sé dónde se demuestra esto. Me estáis entendiendo, ¿verdad? A veces la publicidad es tremendamente... Sí, por favor. ¿Qué pasaría si en una conversación síncrona de WhatsApp, por ejemplo, habría un reconocimiento facial y se enviasen emoticones? Ah, pues eso estaría muy bien. Enriquecería, desde mi punto de vista, la comunicación. Enriqueces la comunicación, lo cual me parece bien, siempre. Siempre que interese que se enriquezca. ¿A ti te parece, por ejemplo, que... Sí o no, es que somos humanos. Pero tú fíjate, por ejemplo, en un tuit, ¿crees que el Twitter en general como herramienta ganaría mucho si le mostrásemos más, si fuera más emotivo? Tengo mis dudas. O sea, los 140 caracteres pelados y duros cumplen su... ¿verdad? O sea... Yo no me si me ven la cara, yo no digo a veces las animaladas que diría, ¿me entiendes? Me daría vergüenza, joder. O sea, ¿cómo vas a decirle a algún político lo que le dices con la cara delante? O apagas la cámara. Yo no quiero parecer como el que corta, porque después hay algunos que me reclaman que lo censuro, pero me parece que deberíamos... Sí, son las identes. Queremos entregar los premios de las mejores exposiciones. Si alguien tiene alguna pregunta urgente, no lo quiero inhibir, ahora fuera. Si no, que lo agarre mañana a Olivas o esta noche en la cena. Ahora en la cena. Si nadie puede sentarse con Olivas, sin problema. Y nos grabamos. ¿Cómo no vas a... Yo encantado, que me han encantado tanto la conferencia de Emilio como la de Simari, me han encantado, me han parecido ser. Pues nada. Muchas gracias.